Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos una vez más reunidos acá en tu canal Amazing Grace, donde estamos estudiando esta lección. Les recuerdo que estamos estudiando la lección número 9, cuyo título es Reconciliación y Esperanza. Y vemos como las últimas 3 lecciones nos han ido preparando, nos han ido trayendo, porque hace 2 semanas estudiamos una que confianza solo en Cristo. Después estudiamos la ciudadanía celestial, que no somos agentes de esta tierra, sino que somos ciudadanos de allá arriba, porque hay una promesa cierta que ya para Dios es una realidad. Ya tenemos una ciudad, ya tenemos un lugar a donde ir porque Dios lo prometió. La semana pasada estudiamos la preeminencia de Cristo, que en Él son todas las cosas. Entonces, reconciliación y esperanza. Les recuerdo que cuando hicimos la introducción el día de ayer sábado, se dijo que vamos a pasar de lo macro a lo micro. Entonces no te pierdas esta lección porque va a estar por demás interesante. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo la inicia y cómo desarrollamos, cómo entendemos esta parte de la Biblia, porque vamos a ver varias etapas acá en esta lección del día domingo, pero vamos a orar primero para dar inicio. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias te damos porque has tenido cuidado de nosotros, Señor, y hasta hoy nos has guiado. Y sabemos que lo harás hasta el final porque tu promesa sí lo dice. Dice que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Lo creemos y también sabemos que en el cumplimiento de la misión, toda potestad que te fue dada en el cielo y en la tierra está disponible para nosotros. Así que gracias te damos porque sabemos que también tu obra va a ser cumplida por tu poder, por tu guía, por tu cuidado. Así que esperamos en ti, pedimos perdón por nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad y que dirijas esta lección. Tómanos enteramente como tuyos porque necesitamos aprender de ti. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer para iniciar esta lección Colosenses capítulo 1, versículos 21 y versículo 22, y dice así: También a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado. No pierdan detalle. Versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Entonces, maravillosa esta parte en la que vamos a entrar. ¿Cómo inicia Pablo la lección? La lección, o cómo inicia el versículo 21. Empieza desarrollando o desnudando nuestra condición. ¿Quién puede negar que tenemos una naturaleza pecaminosa? Nadie lo puede negar. Todos hemos cometido pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Como lo dice, que lo vamos a leer también, pero bueno, ese versículo no está incluido, pero lo voy a parafrasear, Romanos 5:12, porque por cuanto Adán pecó, entonces Adán pecó y la muerte entró al mundo por el hombre y entonces todos pecaron. No por el pecado de Adán que se transmite de Adán y heredamos un pecado ya imputado y condenación de muerte, porque esa es la doctrina del pecado original. Pero sí heredamos una naturaleza pecaminosa porque la Biblia es clara al explicar que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando viene el nacimiento de Set, en Génesis capítulo 5, vemos que Adán conoció a Eva y tuvo un hijo y le puso por nombre Set, y fue hecho a su imagen y semejanza, imagen de Adán, ya con naturaleza y tendencias al mal. ¿Okay? Con una naturaleza, con una tendencia que podría, ya Set no tenía para ser tentado que llegar al árbol de la ciencia del bien y del mal. Obviamente que no podía llegar allí porque ya no podría entrar en el Edén porque había querubines allí, pero la tentación ya no era en un lugar, sino que era en cualquier parte porque venía del interior. Eso es la naturaleza pecaminosa. Tentación, más no pecado. ¿Okay? ¿Que vamos a cometer pecado? Definitivamente. Pero no vamos a entrar aquí que si los niños están condenados o no están condenados, porque no se trata de eso la lección. Pero lo que sí hace Pablo
es recalcar nuestra naturaleza, nuestra realidad. Hemos cometido maldad. Hemos cedido a nuestra naturaleza inferior, que es la que está en nuestros miembros, y hemos cometido pecado. ¿Ok? Entonces, es una realidad. Pero fíjense cómo dice esto, porque cuando eso era una realidad, Dios llegó a donde nosotros estamos. ¿Dónde se manifiesta? Cuando nosotros estudiamos Génesis, recuerden que desde el principio, desde que estamos estudiando el Éxodo, les he recordado que uno de los libros más importantes para estudiar en la Biblia, para tener una base sólida, es el Génesis. Porque en el Génesis todo está declarado, no es necesaria interpretación. Es un libro histórico, las cosas que están ahí escritas sucedieron tal cual. Entonces, vemos que cuando Eva fue tentada, engañada y comió del fruto, Adán no lo hizo de la misma manera, porque Adán sí lo hizo de manera consciente y voluntaria. ¿Ok? Entonces, cuando pecaron, sabían que había una condenación que ellos no entendían totalmente. Porque aún para nosotros la muerte es un actor o un elemento extraño. Por eso es que duele tanto la separación de un ser querido, porque Dios puso eternidad en nuestros corazones. Una eternidad que depende de tener acceso al árbol de la vida, como lo tenían ellos en aquel momento, pero que fue perdida por causa de ese pecado, y por eso fueron sacados del Edén, para que no pudieran alargar la mano y tomar el árbol de la vida y vivir para siempre. ¿Okay? Entonces, vemos que en esta condición se escondieron, se cosieron hojas de higuera, pero ¿quién buscó a quién? Dios los buscó a ellos. Así como Dios buscó a Adán, busca a cada ser humano que ha nacido, que nació hoy y que nacerá en un futuro. ¿Por qué? Porque Dios está empeñado en salvar a toda la humanidad, no a condenar, sino a salvar. Recordemos que Cristo no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Okay? Y si todo el que cree en él no se va a perder y va a tener vida eterna. El que cree en ese sacrificio que hizo Cristo, que de eso se trata el Evangelio. Entonces vemos que, al contrario de lo que creen muchos, que la gracia empezó después de la cruz, que antes la gente era salva por la ley, la gracia empieza desde que inicia el pecado. Porque Dios da una sentencia y da el poder para poder vencer. No en tus fuerzas, porque nosotros no tenemos fuerza para vencer ni mantenernos fieles a la causa de Dios, sino en su gracia, en su poder, por medio de su Espíritu Santo, como hemos estudiado tantas veces. ¿Sí? Entonces vemos que en Génesis 3:15 es el protoevangelio, la primera vez que se predica el evangelio en la Biblia, que es donde dice que Dios puso enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente, entre la simiente de la mujer, que la simiente de la mujer iba a aplastar la serpiente en la cabeza, pero que ésta lo iba a herir en el calcañar. Ok, entonces, hay enemistad, mi amado, enemistad entre Satanás y usted, porque Dios lo declaró, y la palabra de Dios tiene acción creadora. Cuando Dios dice, es una realidad. Entonces, hay poder para vencer, poder dado desde el Génesis, desde el inicio del pecado. Entonces, mis amados, vemos que sigue el versículo diciendo, el versículo 22, bueno, vamos a conseguir la segunda parte del 21, malas obras, ahora fue reconciliado, lo reconcilió por medio de la obra de Cristo. Les recuerdo que Adán y Eva no murieron ese día en el Edén, porque el Cordero murió en su lugar y ellos fueron vestidas con las pieles del Cordero, que es ¿quién? Cristo. ¿Sí? Cristo, en aquel momento representativo, ya para nosotros, mucho más fácil de creer, porque es un hecho histórico. Y ahora el versículo 21 dice, y también a vosotros, que eras en otro tiempo extraños enemigos por vuestro pensamiento y por vuestras malas obras, el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha y irreprochables delante de él. Lo que le estoy explicando de las pieles del Cordero. Porque nos quita esas vestiduras de hoja de higuera que son nuestras obras pasadas, cuando antes éramos enemigos de Dios, y ahora nos viste eso. Dice, entonces, mis amados, el Evangelio es algo sencillo.
lo define claramente Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio y lo define porque es poder, dunamis es la palabra griega, dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, o sea, para todos, porque les recuerdo que en Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra, porque por medio de ese linaje vendría Cristo a bendecir a toda la tierra. Okay, a todas las naciones para salvación de toda la humanidad, no de los escogidos, no de los predestinados, no de los elegidos, salvación para toda la humanidad, pero efectiva solo en aquellos que creen, que ceden a la invitación constante del Espíritu Santo, como se dio a Adán, porque Adán pudo mantenerse escondido. ¿Dónde estás, Adán? No estoy aquí escondido. Ven, no voy. ¿Qué es lo que hacen algunos? Rechazan constantemente la invitación del Señor. Entonces el Evangelio es sencillo y consta de 3 partes. Vamos a leer un capítulo interesante que más o menos lo define de manera práctica. Vamos a ir a Romanos 5, vamos a leer desde el versículo 5, desde Romanos capítulo 5, del versículo 5 al versículo 11. ¿Ok? Y dice así. Perdón, desde el versículo 6. Dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quién eran los impíos? Usted y yo. Todos hemos sido impíos, porque cuando pecamos nos separamos de Dios y andamos sin Dios. Y eso es ser impío. Andar sin Dios, andar en los deseos de nuestra carne. ¿Sí? Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera que alguien tuviera el valor de morir por alguien que considera bueno. Sabemos que no hay nadie bueno. El único bueno es Dios. Por algún amigo. ¿Sí? Versículo 8, este es maravilloso. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es el Evangelio. Cristo murió por ti, por mí, cuando aún ni siquiera lo habíamos escogido. Cuando, bueno, a pesar de que no lo escogimos nosotros, Él nos buscó a nosotros, Él nos escogió a nosotros. ¿Por qué? Porque todos estamos predestinados en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que Cristo, el Espíritu Santo, constantemente nos está invitando para que esa elección sea una realidad. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces muchos dicen, ahí está. Pero ¿por qué todos los llamados no son escogidos? Porque la mayoría de los llamados no aceptan la invitación. Sencillísimo. Todos tenemos un cheque de $1 millón aquí en el bolsillo, bueno, de 10.000 millones de dólares aquí en el bolsillo, un valor incalculable. Pero ¿quiénes son los que lo van a cobrar? Los que van al banco a cobrar. Muchos se quedan con el cheque ahí metido en el bolsillo y no lo ejecutan porque no creen que realmente eso está allá en el banco. Disculpen lo burdo del ejemplo, pero para que más o menos entiendan, algo impagable, un regalo inmerecido, pero que algunos no aceptan. Entonces, versículo 9. Con mucha más razón, habiendo ya sido justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida ahora. Y versículo 11. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Decía algo interesante el versículo 22 de Colosenses capítulo 1, algo muy interesante. Decía que no solamente, sino para presentarnos sin mancha delante de él. Entonces, ya lo hemos estudiado anteriormente. Cristo nos da su espíritu. ¿Para qué? Para que andemos en sus obras. La gracia imputada, ya no eres pecador, ahora eres justo porque me has aceptado a mí y yo te he vestido con mi ropa de justicia, la vestidura blanca. Pero eso no queda nada más allí, sino que ahora también Él nos hace justo impartiéndonos su justicia, porque cuando Dios declara algo, ¿qué sucede? Hágase la luz, ¿y qué sucedió? Se hizo la luz. Entonces, nos declara y nos hace justo, por eso nos imparte el poder de su gracia, enemistad con la serpiente, para que andemos en buenas obras y por medio de su Espíritu Santo andemos en novedad de vida. Miren cómo lo dice tan maravillosamente Efesios capítulo 5, versículo 27. Lo voy a leer desde el versículo 25 para que tengamos un contexto.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Quién está poniendo la palabra y su palabra allí? Dios. ¿Y la obra es de quién? De Cristo, que es el que va a purificar su iglesia por medio de su poder, por medio de su gracia. ¿Ok? No es que solamente declara justo. Abraham fue declarado justo y ya nada más hasta allí porque después pecó. Aquí no estamos hablando de perfección. Aquí estamos hablando de lo que el poder de Dios es capaz de hacer en usted, y eso es lo que está explicando Pablo aquí. Va a presentarlo a usted, a ti, Felipe, a mí, Tomás, Pedro, nombre que se me ocurre, María, nombre que se me ocurre, sin mancha, si usted permite que él culmine la obra que empezó en usted. El único que se puede oponer a que eso suceda eres tú, por incredulidad. Si tú no crees que eso es posible, mi amado, le tengo una mala noticia. Ya esa promesa no es para usted. ¿Okay? Si lo crees y me aferro a su promesa, tú prometiste que me ibas a hacer blanco y sin mancha, y yo espero en ti. Sé que tu Santo Espíritu va a estar contendiendo conmigo, con mi carne, porque la naturaleza inferior, ¿ok? Va a querer someter a la naturaleza superior que está aquí. Esto gobierna esto. Y cuando entregamos esto a Dios, ¿cuáles van a ser nuestros actos? Los actos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Entregarnos enteramente a Él y renovar esa solicitud o esa entrega cada día. Cristo lo hacía, mi amado. El ejemplo es Cristo. Cristo todas las mañanas iba en una santa comunión con el Padre para recibir poder, gracia y poder vivir ese día. Cada día tiene su propio mal, nos enseñó Cristo. Entonces, mis amados, ya todo está hecho. Vimos cómo es posible pasar de muerte a vida, cómo ser reconciliados de lo macro, el universo entero, para culminar el gran conflicto, a que a mí, Tomás, poder ser reconciliado con Dios. ¿Cómo sucede? Dios me buscó. Cristo murió por mí. Él no tenía pecado, el culpable era yo. Recibió latigazos y unos clavos en sus manos y en sus pies, que eran míos. Recuerde la pasión de Cristo, recuerde todo ese dolor era suyo, y Cristo, por amor a ti, lo tomó por ti. Él murió en tu lugar. ¿Para qué? Para que la vida que era de Él, dárnoslas a nosotros, con su justicia incluida. Entonces, esto es el Evangelio, mi amado, sencillo de creer. Es más fácil salvarse que perderse. Entonces, pregunta para el día de hoy, la misma de ayer. Únicamente por medio de quién somos salvos. Espero muchas respuestas ahí en los comentarios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. ¿Okay? Recuerda también, dependemos enteramente de Cristo. No creas que tú puedes ser con tus fuerzas, eso es imposible. No hay perfección posible en tus fuerzas, pero Cristo se ha prometido hacerte perfecto en las de Él. Su obra, no la tuya. Nadie puede declararse perfecto porque ya lo dejó de ser, si así lo fuera. El único que declara perfección es Dios. ¿Viste a mi siervo Job? Hombre justo, bueno, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Lo dijo Job? No, lo dijo Dios.
cuando tú lo dices, eres como el fariseo que dice, menos mal, que no soy como esos publicanos ladrones. Yo oro, yo diezmo, yo, y entonces realmente te estás viendo a ti mismo y estás dejando de ver a Dios. No caigas en la trampita que te quieren hacer creer, que hablan del perfeccionismo, de que todo el que habla que Dios puede desarrollar su carácter en ti, Cristo desarrolla su carácter en ti, te tildan de perfeccionista. No caigas en esa trampa. Ellos quieren hacerte creer que eso es perfeccionismo, pero no, esa es la obra de Dios y depender de Dios por medio de su Espíritu para todo. Ahora sí, Dios te bendiga, Dios te guarda, Maranata, vamos a hablar. Padre nuestro que estás en los cielos, honrado, alabado, glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, mi Señor, por este día, por tu amor, por tu bondad y misericordia. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos también de toda maldad y culmina esa obra que has prometido. Hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Tú estás empeñado en que ese pueblo sea una realidad y lo será y lo es porque tu palabra sí lo ha dicho. Y ya. Lo creo por fe y sé que puedo ser parte de él, no porque yo tenga fuerzas, no porque yo me esfuerce por obedecer, porque yo lo logre por mi esfuerzo, no, porque tu palabra sí lo dice. Y tu palabra está empeñada y tu palabra se va a cumplir. Tómanos como enteramente tuyo, oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.